Voy a compartir con ustedes en esta mañana un tema que nosotros llamamos familias pro. ¿Qué es una familia pro? Una familia que está bajo la protección de Dios, que vive en su propósito y que disfruta de esa provisión sobrenatural que nos da el Señor. Y para eso quisiera como contarles súper rápido un poquito del testimonio de nuestra familia. Pásala, porfa. Esta es nuestra familia. Él es nuestro hijo mayor, nuestra hija del medio, nuestra hija menor, mi esposa y yo. Hace 29 años, cuando mi esposa y yo nos conocimos, no conocíamos la palabra del Señor. Yo era un patrullero de la policía, ella trabajaba en el metro. Lo único que yo llegué a Medellín a los 17 años y lo único que tenía era una tula con ropa y la tula era prestada. Eso era todo lo que yo tenía cuando llegué a Medellín. Y mi esposa pues trabajaba en el metro y los dos nos fuimos a vivir juntos a los 2 meses de conocidos y empezamos 7 años de sufrimiento, de dolor, de peleas, de conflicto muy, muy potente, hasta que en medio de una crisis muy tremenda conocimos la palabra de Dios y comenzamos a aplicar los principios que están en la Biblia, lo que escuchábamos en la iglesia y lo que el Señor comenzó a darnos como herramientas para crecer. Hoy, 29 años después de vivir un proceso, de servirle al Señor, de conocer la palabra, podemos contarles pues que nuestro hijo mayor es Sebastián. Sebastián es el director de la alabanza de Comunidad Medellín, Comunidad de MD, es la iglesia más grande de Medellín con 8,000 miembros y bueno, es un productor musical excelente, ha viajado por todo el mundo, toca con Jay Khalil, con músicos muy reconocidos. Está casado, tiene una muy buena economía. Dios ha bendecido enormemente su vida. Nuestra hija María Camila se graduó recién de comunicadora social, es periodista, ha trabajado en varios medios de comunicación. En este momento está trabajando con una empresa y está en República Dominicana en un evento. Nuestra hija pequeña, que es la rubia, esa foto fue cuando se graduó, ahora estudia veterinaria, medicina veterinaria, está en 3er semestre. Mi esposa es administradora de empresas, yo soy comunicador social. Dios me ha permitido pasar de tener una tulita prestada en el proceso con Dios a ser un escritor en Colombia. Todo esto es por gracia del Señor, lo cuento a manera de testimonio. Dios me permitió ser, bueno, he ganado el premio Escritor del Año, he ganado el premio CREA México 2024, gané el premio CREA del Ministerio de Cultura 2024. Tengo los libros que tengo, algunos son bestseller en librerías oficiales y el Señor me ha permitido ganar cosas para llevar esta historia de Celda 212, que es una época de mi vida en que estuve privado de la libertad, para llevarla al teatro y al cine. Dios ha hecho todo esto y mucho más por su gracia, por su misericordia, por su bondad. Y queremos contarles muy rápidamente 5 principios que nosotros hemos comprendido, que hemos aplicado y que muy posiblemente si usted hoy en la posición en la que se encuentre, en el momento de su vida en que se encuentre, le pueden ser útiles. Levánteme la mano si quiere escuchar esos 5 principios. Listo, creo que todos lo quieren escuchar, amor. Entonces vamos con el primero, pásala porfa. Primer principio, vamos a ir a la palabra, Mateo 7:24. Mateo 7:24 dice lo siguiente: a cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó porque estaba cimentada sobre la roca. Lo primero que nosotros comprendimos al llegar a la palabra de Dios, al acercarnos a una iglesia, yo recuerdo que la primera vez que fui a una iglesia tenía pena porque en esa época yo trabajaba en un pagadiario en esa época y yo era cobrador. Entonces yo decía, no, donde me vean por allá en una iglesia dicen que me ablandé. Entonces lo que yo hacía era que me escondía por allá detrás de una columnita, que si pasaba alguien no me viera. Pero cuando comencé a escuchar el mensaje, yo dije, espérate, aquí hay algo. Si yo quiero construir algo grande en mi vida, si yo quiero que mi familia crezca,
si yo quiero progresar, si yo quiero sanar, si yo quiero tener una vida de impacto, lo primero que debo hacer es escoger dónde quiero construir mi familia. Yo puedo construirla sobre los pilares del mundo, lo que dice la sociedad. No, hágalo de esa manera, pues que todo el mundo lo hace. Pues que todo el mundo hace tal cosa, hace tal otra, pues yo también lo puedo hacer. Yo podría escoger esa forma de vida o podría decir, no, sabes, hay otra forma de hacer las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. Y yo podría empezar, tú podrías empezar a construir sobre la roca. Y cuando nosotros tomamos esa decisión, comprendí aún dos cosas más importantes que están acá, que dice, a quien me oye esta palabra y la hace, lo compararé con un hombre sabio que construye sobre la roca. Y yo digo, ya sé, hay que hacer dos cosas entonces. Primero, ¿qué debes hacer? Primero debes escuchar la palabra. ¿Qué implica escuchar la palabra? Venir a la iglesia. Y entonces, si yo debo venir a la iglesia, yo quiero que mi familia crezca y que mi familia prospere y que mi familia reciba bendición. ¿Qué debería hacer toda mi familia? Venir a la iglesia. Y entonces a nuestros hijos nosotros los formamos con disciplina, e ir a la iglesia no era una opción. Hola, mi amor, ¿quiere ir a la iglesia hoy? No, mami, no quiero. Esa no era una opción para nosotros. Hijo, nosotros vamos a la iglesia. Pues un niño de 5, 6, 7 años, 8 años, 10 años no va a hacer lo que él quiera. 12 años, aún mientras hasta los 18 años. Tú estás bajo nuestro techo y bajo nuestra autoridad. En esta casa vamos a la iglesia. Cuando íbamos nosotros a la iglesia al principio, Sebastián, quien es hoy el cristiano más comprometido de todos, el director de la alabanza de Comunidad Music. ¿Sabes cómo iba Sebastián a la iglesia cuando niño? Hacía. Se sentaba toda la reunión a hacer mala cara. Toda la reunión, ¿sí o no, amor? Y nosotros, no, papi, es que vamos a la iglesia. Vamos a la iglesia. Se sentaba a hacer mala cara hasta que en algún momento la palabra de Dios que escuchó lo guió hacia un encuentro. El Señor lo tocó y ya ese hombre, ya cada 8 días es en la iglesia, trabaja en la iglesia. Es un hombre de Dios que le sirve poderosamente al Señor. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tú como padre, como madre, deberías permitir que tus hijos y toda tu familia primero escuche la palabra y después hay que hacer lo que dice la palabra. Entonces, ¿quién es el primero que debe hacer lo que dice la palabra? Eres tú como cabeza de casa, ¿cierto? Que tus hijos vean en ti el ejemplo de lo que tú quieres moldear en ellos. De esa manera nosotros podemos construir sobre la roca, pero tú debes tomar una decisión hoy. Como padre, como madre, como hijo, la pregunta es, ¿dónde quieres construir tu vida en adelante? ¿Cómo te ves tú en 5, 10, 20 años? ¿Cómo te ves? ¿Realmente cómo te ves? ¿Te ves progresando? ¿Te ves con una familia feliz, con una familia saludable? ¿Te ves íntegro, impactando a otras personas? ¿Te ves próspero económicamente? ¿Cómo te ves? Si quieres verte así, nuestro consejo humildemente es muy sencillo. De corazón toma una decisión hoy y comienza a construir tu casa sobre la roca. Todos ya sabemos quién es la roca. La roca es Cristo. Si tú decides y determinas en tu corazón hoy hacerlo, yo te aseguro, de acuerdo a lo que dice la palabra, que aunque vengan las dificultades, como han venido en nuestro caso, aunque vino la crisis, vino la cárcel, vinieron los problemas, pero el Señor no permitió que nuestra casa cayera y al contrario, cuando todo eso pasó, nos levantó y nos exaltó por su misericordia y por su gracia. Amén. ¿Quieres construir sobre la roca? Tú tomas una decisión hoy de que en adelante tu vida va a ser construida de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Vamos con el siguiente principio que lo va a compartir mi esposa. Bueno, buenos días, yo no había saludado.
El segundo principio es ocupar el rol que te corresponde. Y vamos a leer Efesios 5, 22, 25, donde está basado este principio, y dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué quiere decir esto? Yo sé que a nosotras las mujeres no nos encanta este tema. Personalmente les compartíamos a los matrimonios ayer que para mí esto fue una lucha. Para mí esto fue un proceso muy doloroso, pero que cuando logré sujetarme a mi esposo, cuando lo entendí, cuando Dios me lo reveló a mi corazón, fue como quitarme una carga de encima. ¿Por qué quitarme una carga? Porque nosotras a veces en la casa decimos como, no, es que él no hace nada, a mí me toca todo, yo soy la que tomo decisiones, es que me deja toda la carga a mí. Y yo entendí que no era que mi esposo me dejaba toda la carga a mí, era que yo no quería entregarle la carga a él. Era que yo no quería sujetarme a él. Entonces, yo empecé a orarle a Dios y le dije: Señor, en mi casa hay un desorden. Y el desorden no entra, de donde hay desorden no entra la bendición, porque Dios es un Dios de orden. Entonces yo le dije: yo necesito aprender a sujetarme a mi esposo. Yo necesito que mi esposo sea la cabeza del hogar. Porque yo veía que mi esposo se sujetaba a Dios y él iba a la iglesia y él ya era un hombre que caminaba bajo sus principios. Entonces yo decía: yo necesito hacer esto. Y cuando Dios empezó a revelarme eso a mi corazón, yo empecé a soltarle a él el mando de la casa. A veces quería otra vez tomarlo, pero yo misma decía: no, déjelo que él tome la decisión, él es capaz, porque a veces también creemos que nuestros esposos son incapaces de hacerlo, ¿cierto? Y menospreciamos ese rol que Dios les ha dado, porque Dios a nosotras las mujeres nos dio el rol de ser ayuda idónea, de ser las cariñosas, de ser la ama de casa. Y acá no hay nada que ver con que si tú trabajas. Yo trabajo y le ayudo a mi esposo y aporto en la casa también. Pero esto no tiene que ver con eso, tiene que ver con los roles que tenemos que ocupar. Y las mujeres somos llamadas a traer la felicidad y la paz al hogar. Pero el hombre es llamado a protegernos, a proveer, a ser la cabeza, a tomar las decisiones en el hogar. Porque si ellos toman las decisiones en el hogar, finalmente cuando pase algo en tu casa, él es el que va a salir a dar la cara. Y yo eso lo tenía claro. Yo decía: si en mi casa pasa algo, mi esposo va a ir a frentear, como dice uno, ¿cierto? Mi esposo es el que va a salir y nos va a defender. Y nosotros necesitamos entender ese lugar que Dios nos dio, ese lugar donde Dios nos puso. Porque Dios no te llamó a ti a ser la mamá de tu esposo. Dios no te llamó a ti a ser la regañona de la casa y a la que todo mundo tiene que obedecer. Y como dicen por ahí, no, es que ella es la general de esta casa, ella es la que manda en esta casa. Y han visto matrimonios donde uno dice: no, aquí se sabe quién es el que manda. Creo que el micrófono tiene un ruido, paz. Hola, mucho mejor, gracias. Entonces necesitamos entender, porque cuando uno va a alguna parte uno dice: aquí se sabe quién manda. Y díganme, mujeres, si es así o no, uno se siente como maluco, ¿cierto? Uno dice como: tan maluco que la esposa es la que mande. Así uno esté ocupando también ese lugar y esté haciendo lo mismo, no se siente chévere. Así es que si tú hoy no has sido capaz de soltarle ese control a tu esposo, empieza a orar y empieza a pedirle a Dios: Señor, yo quiero entregarle el control a mi esposo, yo quiero entregarle que él sea la cabeza del hogar, que él pueda cumplir ese rol, y ayúdame a mí a ubicarme en el rol que tú me has dado, para que mi casa pueda estar en orden, para que mi casa pueda caminar bajo tu bendición.
Y de ahí los hijos ocupan también otro rol. Y la palabra de Dios dice que los hijos deben estar sujetos a sus padres y que los hijos deben honrar padre y madre para que se alarguen los días en la tierra para ellos y sean de bendición. Entonces, hijos, necesitamos que ustedes también se sujeten a sus padres. Y como la historia que les contaba mi esposo ahora de nuestros hijos, en nuestra casa no es una opción ir a la iglesia, es una obligación. Y nosotros les decimos, bueno, ellos ya están grandes, ya son mayores de edad, todos tres. A Sebas ya no hay que obligarlo a ir a la iglesia, antes a veces nos tocaba obligarlo a que no fuera. Con María Camila y Sara, pues María Camila viaja mucho con su trabajo y todo eso. Y con Sara no hay que obligarla, ella dice, vamos hoy a la iglesia, ella a veces es la que más empuja también para ir a la iglesia. Entonces, cuando tú a veces piensas como, ay no, qué pecado, dejémoslo durmiendo. Ay no, qué pecado, es que si lo levantamos se va a pasar enojado todo el día. Ay no, es que no sé qué. También la palabra de Dios dice que tenemos que ser estorbo para nuestros hijos, para que ellos no se desvíen del camino. Y nosotros necesitamos ayudarlos a que ellos ocupen ese lugar también. Entonces también la palabra de Dios dice que tú no exasperes a tus hijos, que no los lleves a la rabia, a la ira, sino que tú puedas ser una persona un padre de familia que pueda sentarte con tu hijo y hablar de lo que tienen que hablar sin estar enojados, sin estar en contiendas, porque a veces hay casas donde son gritos van, gritos vienen, no haga, sí haga, no sé qué, y eso también es desorden. Y necesitamos estar en el orden de Dios. Entonces, esta mañana nosotros queremos dejar en su corazón y es, ocupa el rol que Dios te dio. No te metas en el rol de tu esposo, no te metas en el rol de tu esposa. Y hombres, a veces ustedes se acomodan a eso. A veces se quedan en ese lugar de confort y, lo que diga su mamá. Así era en mi casa. En mi casa era, papi, tal cosa, no, lo que diga tu mamá. Y en mi casa la que mandaba era mi mamá. Por eso fue que para mí fue tan difícil ocupar ese rol. Entonces, si hoy tú tienes ese ejemplo en tu hogar y tú ves que tu mamá era la que mandaba y la que hacía absolutamente todo, pues pídele a Dios, Señor, no, quítame eso de mi mente, borra eso de ahí y dame el verdadero rol con el que tú me creaste y con el que tú me ayudaste a formar este hogar, para el cual tú me pusiste en esta casa. Porque, mira, nosotros hacemos una tarea muy complicada y es que primero pues Dios nos crea a cada uno, ¿cierto? Y desde que nosotros nacemos yo tengo claro y yo siempre he pensado que Dios, cuando uno nace, Dios ya sabe uno con quién se va a casar, qué va a pasar, ¿cierto? Y eso lo tenemos clarísimo. Pero nosotros hacemos la tarea de encontrarnos con esa persona. Y cuando nos encontramos con esa persona empezamos a tener muchas diferencias y entonces nosotros lo que tenemos que hacer ahí es decirle a Dios, Señor, venga, usted creó a James para que fuera mi esposo y a mí para que fuera su esposa, entonces ayúdenos a crear este hogar bajo tus principios y bajo tu perfecta voluntad y enséñanos a ocupar los lugares que nos corresponde a cada uno. Así que hoy es el día también, este día es un día de decisiones en tu vida y tú de ti depende si sales de acá con una prédica más o si realmente lo pones en práctica y dices, valió la pena y salí de ahí y voy a tomar decisiones, cueste lo que cueste. Porque cuando yo tomo decisiones bajo la palabra de Dios, bajo esos principios, bajo lo que Dios me manda, no hay pierde. Hay incomodidad, claro, porque es que estamos cómodos donde estamos. Así tú digas, ay no, qué pereza mandar, es que vea, es que aquello, pero tú estás cómoda ahí y el esposo está cómodo ahí. Pero nos toca incomodarnos para volver a organizar, para volver a poner en orden todo lo que estaba en desorden. Y van a ver cómo sus días, cómo sus vidas van a ser transformadas, cómo sus vidas van a cambiar. Por un momento pueden sentir que llegó como una turbulencia, puede que no. Pero luego ustedes van a decir, es lo mejor que pude haber hecho. Yo hoy puedo decir, gracias a Dios le entregué el mando a mi esposo. Gracias a Dios tengo un esposo que es la cabeza del hogar. Gracias a Dios tengo unos hijos que nos honran y se sujetan a nosotros también. ¿Por qué? Porque ellos ven que yo me sujeto a mi esposo
y porque ellos ven que él hace muy bien el papel de líder de la casa, de sacerdote de la casa, de cabeza del hogar. Y para terminar este punto, quiero decirles que a veces tú puedes ahí pensar, pero es que mi esposo que no se mantiene, que se la pasa trabajando. Pues quiero contarles que mi esposo estuvo en la cárcel un buen tiempo y yo nunca dejé que se perdiera el rol de él como cabeza del hogar. Y mis hijos siempre lo tuvieron claro. Y yo siempre les decía, su papá llama por la mañana y a las 3 de la tarde, si ahí no piden permisos, no hay nada. Si ahí no hablan con su papá, no hay nada. Y aprovechábamos ese tiempo para yo decirle, amor, pasa esto, pasa aquello, y él hablaba con cada uno. Y les decía, ojo, pilas con la mamá, esto, aquello. Y para sorpresa de nosotros, nuestro hijo mayor, Sebastián, empezó a hacer todas las cosas que mi esposo hacía cuando estaba en la casa. Mi esposo en la casa, él va, está pendiente que las niñas estén en el cuarto, que todos estén acostados, que las luces estén apagadas, que el gas esté cerrado. O sea, él revisa que todo quede bien para que durmamos tranquilos. Y Sebastián, mi hijo, empezó a hacer eso. Y yo decía, wow, miren a Sebas lo que está haciendo. Y él era, las niñas están ya acostadas, tal cosa, el gas, me acompañaba a mercar, hacía muchas cosas que él hacía. Entonces yo decía, hemos hecho bien la tarea. Porque mi esposo ha modelado bien ser cabeza del hogar, ser el líder para un hombre, para nuestro hijo y aún para nuestras hijas, gracias a Dios. Hoy ellos dicen, Sebas, cuando antes de casarse decía, yo quiero una esposa como mi mamá. Y hoy mis hijas dicen, yo quiero un esposo como mi papá. Y eso es un legado y eso es una cosa muy bonita de la que uno le puede dar muchas gracias a Dios. Entonces, compromiso a cumplir los roles que Dios te ha mandado en el hogar. Amén. Faltó decir algo, y es que cuando las niñas dicen, yo quiero un esposo como mi papá, Claudia dice, ay, no. Tercer principio que queremos compartir con ustedes en esta mañana, el poder de la palabra. Lo voy a resumir. Este es un tema muy, muy valioso, que ha sido una enorme bendición en nuestra vida. Yo comprendí el poder de las palabras hace unos 15 años, más o menos, cuando Dios transformó mi manera de hablar. Resulta que si tú miras en el Génesis, al principio, todo estaba desordenado hasta que Dios habló. Dios dice, sea la luz, fue la luz. Sea tal cosa, es tal cosa. Luego crea al hombre y dice, vamos a crear al hombre a nuestra imagen y semejanza. Eso significa que nosotros compartimos muchos atributos con Dios. Cuando Dios habla, crea. Cuando tú hablas, creas. En tu boca, dice Salomón en el libro de Proverbios, en tu boca está el poder de la vida y de la muerte. Eso es real. Eso no es una metáfora. Es real. En tu boca está el poder de la vida y de la muerte. Es más, Jesús lo dice claramente en Mateo 15. Dice, mira, lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca, sino ¿qué sale por la boca? ¿Las palabras contaminan a una persona? Por supuesto. Las palabras te contaminan y las palabras contaminan a las personas que están a tu alrededor. Cuando yo empecé a comprender el tema de las palabras, dije, wow, hay un poder enorme que yo podría usar con mucha sabiduría para formar una familia, para progresar, para prosperar. Y entonces, ¿qué debo hacer? Lo primero que yo debo hacer es reconocer que posiblemente las palabras que han salido de mi boca no han sido de bendición para mi familia. ¿Cómo así? Claro, no sé si de pronto en algún momento de rabia para corregir al hijo, no, es que como es de tome, y le pones cualquier palabra que no es de bendición. Es que este es un degenerado, este es un desjuiciado, no es que mi mamá como es de esto, y empiezas a construir en tu casa una atmósfera de maldición. ¿Cómo? Con tus propias palabras. Este que nunca va a cambiar, este como es de borracho, este como es de tal cosa, esta como es de lo otro, esta como es de cantaletosa, y ese es el diálogo constante. Y si la palabra dice que en tu boca está el poder de la vida y de la muerte, y si con tus palabras construyes, pregunta,
¿Qué estás construyendo en tu casa con las palabras tuyas? Pregúntate eso. ¿Con qué palabras te diriges hacia tus hijos? ¿Con qué palabras te diriges hacia tu esposa? ¿Con qué palabras te diriges hacia el gobierno, hacia los vecinos, hacia la familia, hacia la suegra? ¿Cuáles son las palabras que inundan tu hogar? De esas palabras, dice la Biblia, Jesús dijo, de cada palabra tendrás que dar cuenta. Es más, dice que por tus palabras te salvarás o por tus palabras te condenarás. ¿Son importantes las palabras o no son importantes? ¿Qué creen ustedes? Entonces, cuando yo comprendí esto, yo lo pude compartir con mi esposa. Y bueno, yo era un hombre de la calle. Primero policía, luego estuve como un pagadiario. No hablaba con palabras bonitas, hablaba con palabras vulgares, con todo lo que ustedes se imaginen. Yo no podía llegar a cobrar una plata. Buenos días, Dios te bendice, para la plata de... ¿Cierto que no, mi paz? Yo no podía llegar de esa manera. Y en lo que yo hacía, las palabras eran otra cosa. Pero cuando comprendí este principio dijimos, vamos a aplicarlo. Y comencé a hacer algo que mi papá una vez hizo conmigo y que transformó mi forma de pensar. Yo me acuerdo que cuando niño, yo me crié en una familia muy amorosa, pero muy escasa económicamente, muy escasa. Yo recuerdo que una vez estando en el patio de tierra de la casa, en una veredita por allá, lejos que vivíamos nosotros, mi papá me dijo, mira, ¿usted qué le gustaría ser cuando grande? Y yo le dije, inocente, me dije, no, como, no sé, un cantante, alguien famoso. Y en esa pobreza que vivíamos nosotros, ¿sabes qué me dijo mi papá? Me dijo, mijo, usted puede. No vaya a ser un merendero. O sea, los que cambian canciones por comida. Me dijo, no va a ser un merendero, pero usted puede serlo. Y yo recuerdo, y yo decía, mi papá cree que yo puedo salir adelante. Eso marcó mi forma de pensar. Años después, ya cuando nosotros teníamos hijos y cuando comprendí el poder de la palabra, todo lo que yo he hecho con mi familia y con mis hijos siempre ha sido edificar. Edificar, afirmar, bendecir. Si tú puedes, si tú eres el mejor, no, tú eres el mejor productor musical. Alguien, mi amor, es que tú eres excelente, tú hablas muy bien, Dios te dio inteligencia. No, mami, usted es capaz con eso, hágale para adelante. Siempre hemos edificado a nuestros hijos. Les mostré el resultado con la primera foto. ¿De dónde proviene eso? De un principio muy básico. Tú construyes o destruyes. Tú bendices o maldices. No, es que las palabras se las lleva el viento. Ah, sí, dígale a su esposa, hola, ¿cómo estás de gorda y de fea? Dígaselo. A ver si las palabras se las lleva el viento. Dígaselo. ¿Quiere hacer el ensayo? ¿Alguien quiere probar? A ver si las palabras se las lleva el viento. No se los lleva el viento. Y menos, ¿sabes a dónde van a parar las palabras? Directico al corazón. Allá quedan todas las... Tú eres el resultado, en gran parte, de todas las palabras que te han dicho y que tú has creído. Todo lo que te dijo el papá, todo lo que te dijo la mamá, todo lo que te dice la comunidad, todo lo que te dice el mundo y que tú te lo has creído, ahí está en tu corazón. Por eso cuando llegamos a la palabra, dicen, uy, le lavaron el cerebro. Gracias a Dios me lavaron el cerebro. Gracias a Dios, hoy tú te permites que te hagan champú y cepillado y corte todo. Que te hagan todo lo que te tengan que hacer para que no sigas hablando necedades. ¿Quieres tener una familia una familia en bendición? ¿Dónde comienza el milagro? En tu boca. ¿Sabes una cosa? Para cerrar este tema de las palabras, algo que me fascina a mí. En el libro de Romanos, Dios dice la palabra, que Dios es Dios de vivos y no de muertos, y que Dios llama las cosas que no son como si fueran. Esta es una gran iglesia, esta es la iglesia más grande y avivada de Popayán. Y no lo digo por quedar bien, lo digo porque comprendo el principio. Entonces yo aprendí, yo llamo las cosas que no son como si fueran. Y cuando yo estaba en la cárcel, en el año 2013,
en un calabozo de castigo, durmiendo debajo de un inodoro, en un cartón. En algún momento yo dije, yo sé que estoy pasando por esta situación, pero yo soy el mejor escritor de Colombia. Nadie me creía, pero yo tengo la capacidad de declarar las cosas que no son como si ya fueran. Y cada mañana cuando yo me despierto, lo primero que hago cuando estoy orando, yo comienzo a hacer también mis declaraciones de fe. Yo soy un hijo de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor es mi pastor. Señor, gracias, tú me has dado inteligencia, tú me has dado sabiduría. Tú tocas el corazón de las personas a través de cada historia que escribo. En lugar de tú levantarte a quejarte por la situación del país, por la economía, porque mi mamá no hizo esto, porque mi papá me dijo aquello, que no mejor tomas palabra de Dios y la pones en tu boca. ¿Quieres salir adelante, tener una familia poderosa? Comienza a bendecir a tu familia. Que tu manera de hablar a partir de hoy cambie, que tú digas, ay, yo me acuerdo una vez que fue allá en Ciclado y de ahora en adelante mis palabras cambian. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a orar en este momento, ahí donde están, pero tú le vas a pedir al Espíritu Santo esta cosa muy sencilla: Señor, enséñame a hablar. Enséñame a hablar. Espíritu Santo de Dios, yo te pido en el nombre de Jesús, enséñanos a hablar. Que nuestras palabras sean de bendición y no de maldición. Que nuestras palabras sean de amor, de reconciliación, de perdón. Yo hoy, Señor, te pido que me enseñes el poder que hay en las palabras. Y a partir de hoy, yo declaro que mi forma de hablar nunca más será igual. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, cuarto principio súper rápido, el principio del propósito. Dice la palabra en Proverbios 16:4, todo lo que Dios hizo fue creado con un propósito. Yo comprendí perfectamente a los 31 años que cada ser humano nació con un propósito. Dios le asigna una misión a cada persona. Tu misión es esta, tu misión es esta, tu misión es esta, tu misión es esta. Y para esa misión, desde que naciste, desde antes de nacer, Dios te dio unos talentos. Tu talento es este, tu talento es este, tu talento es este. Tú tienes 2 talentos, tú tienes 5 talentos y cada uno, de acuerdo a la parábola de los talentos, cada uno tiene o 5 o 2 o un talento. Cuando tú comprendes que Dios te dio ese talento para que cumplas un propósito, lo más sabio sería decirle: Señor, ¿cuál es entonces mi propósito? ¿Para qué me creaste? Es un milagro, es una revelación que la persona comprenda su propósito. Casi nadie lo sabe, a menos que esté en la iglesia. Afuera casi nadie sabe su propósito. Pregúntale a cualquier persona: ven, ¿tú para qué naciste? ¿Cuál es tu propósito en la vida? Y te contesta: no, es que mi meta es tener una casa, tener un carro, tener dinero. Y está bien, pero esos son metas. El propósito es la misión. ¿Qué es lo que deberías hacer con tu vida? Al final del tiempo te van a pedir cuentas. ¿Tu misión cuál era? Mi misión es servirle a Dios produciendo arte. Esa es mi misión. A eso me dedico yo desde los 31 años. Y entonces la clave para que tu familia llegue a un nivel superior es que cada uno de los miembros de la familia se mueva en el propósito de Dios para él. El primero que debería conocer ese propósito es ¿quién? El hombre, la cabeza del hogar. Si él conoce su propósito y dice: mi propósito de vida es este, me voy a dedicar a esto, me voy a enfocar a esto, tiene que ver con que tú le sirvas a Dios haciendo algo, predicando, diseñando, haciendo negocios, no sé, en la cocina, lo que sea. Dios te da un talento para eso. Y cuando el hombre tiene identificado su propósito, ¿qué es lo ideal? Que le ayude a sus hijos a encontrar su propósito, no lo que él quiere que los hijos sean. Eso era algo que se acostumbraba hace años. No, mi hijo, ¿usted cuando crezca va a hacer tal cosa? Como yo.
y casi que se imponían los propósitos. Cuando cada uno de los miembros de la familia puede estar en su propósito, es una familia poderosa. Porque cada uno, yo digo en la casa que somos como una mano joven empuñada en lo alto, con fuerza, y que tiene la capacidad, si se une, tiene la capacidad de impactar. Eso es una familia, como una mano joven empuñada en lo alto. Tú tienes la capacidad de formar una familia poderosa. Ayúdale a tus hijos a moverse en el propósito de Dios para sus vidas. Como no tienes que forzar nada para que escoja la carrera, y ayúdale sobre todo a desarrollar el talento que tienes. No tienes que guiar a tu hijo a lo que... Bueno, tenemos un caso que al papá le gusta mucho el fútbol y lleva al niño a jugar y lleva al niño a jugar y lleva al niño a jugar, pero el niño no juega. Sube el balón y le corre así. Y nosotros, no, mijo, eso no es lo del niño. No, sí es. No es lo del niño. Eso no le gusta, eso no lo disfruta, no tiene talento para eso. A usted le gusta, pero al niño no. El gran error es querer mover a tus hijos en tu propósito. No es así. Dale la libertad, porque ahí es donde Dios puede usarlo poderosamente. ¿Quieres tener una familia poderosa? Primero pídele a Dios que te revele tu propósito mayor. Cuando te lo revele, el propósito de tu esposa. Y ahora, Señor, muéstrale el propósito a mis hijos. Imagínense eso. 3, 4, 5 personas y cada uno en su propósito, cada uno brillando, cada uno saliendo adelante, cada uno prosperando. Una familia poderosa. Una familia poderosa. Yo creo que si tú estás aquí en esta mañana es porque Dios desea en su corazón que tú también hagas parte de una familia poderosa. Y vamos a cerrar. Muchas gracias por la señora, eso. Vamos a cerrar con el último principio que tiene que ver con desarrollar una visión en familia. Bueno, y nosotros, de lo que James hablaba del propósito, por ejemplo, Sebastián siempre quería tocar guitarra y que bajo y no sé qué. Y mi mamá le decía a James, no, ¿qué lo vas a dejar estudiar eso si eso no da plata? Y James le decía, mis hijos aquí van a estudiar lo que ellos quieran, lo que ellos crean que es su propósito, eso van a hacer. ¿Qué tal si él hubiera troncado esa vida, esa carrera de mi hijo? Porque mi hijo ha conocido casi el mundo viajando con la producción musical. Si es que trata de que tú y tus hijos caminen en el propósito de vida. Mi propósito de vida es ayudar a las mujeres para que a través de mi testimonio y la palabra de Dios sus vidas puedan ser transformadas. Y día a día trabajo en eso, aparte de mi trabajo laboral, que también Dios lo usa para yo poder impactar mujeres ahí. Entonces, créanme que eso es una bendición. Bueno, y para terminar, en Habacuc 2:3 dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas no se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros tenemos que tener una visión clara como familia, pero también como individuo, ¿cierto? Como cada uno. Porque el que a nada le apunta, a nada le da. Y cualquier bus le sirve. Y con otro refrán que hay por ahí, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Entonces necesitamos tener una visión clara. Y una visión clara en todas las áreas de tu vida, no solamente en lo material. Y para eso, a veces en la iglesia, no sé si acá lo acostumbran, en nuestra iglesia sí, hacemos mapas de sueños. Y nosotros nos reunimos y recortamos el carro que queremos y el viaje, o lo escribimos, y cada uno tiene su visión, pero también tenemos una visión juntos como familia. También sabemos hacia dónde vamos, qué queremos, qué es lo que necesitamos como familia, y ahí también nosotros como padres ayudamos a nuestros hijos a aterrizar sus sueños. Porque a veces uno le pregunta a alguien, ven, ¿tú con qué sueñas? Yo era así, mi esposo me decía, amor, ¿tú con qué sueñas? Yo le decía, ¿yo con qué sueño? No, con nada, normal pues. Y él me decía, no, tú tienes que soñar con algo. Y claro, uno a veces sueña con que, ay no, yo quiero tener esta casa y quiero tener lo otro y quiero tener lo otro, pero solamente te enfocas en tener, pero tampoco haces nada por tenerlo.
Y uno de mis sueños era no tener deudas. Y yo le decía a mi esposo, amor, mi sueño es que no le debamos a nadie, absolutamente nada, porque yo vi eso en mi casa. En mi casa yo nunca escuché que le debieran a alguien. Entonces, James y yo nos llenamos de deudas y cuando tuvimos la quiebra que él estuvo en la cárcel, sí que quedamos debiendo dinero. Y un día tomamos juntos la decisión y se lo contamos a nuestros hijos y le dijimos, vamos por la libertad financiera. Y nosotros hemos tenido esa costumbre de enfocarnos en algo. Para nosotros era imposible hacer un viaje internacional, pero también nos unimos y empezamos a orar y nuestro hijo Sebastián, que es el que más ha viajado, decía, mami, ustedes pueden, papá, hagamos esto, ustedes son capaces de hacer ese viaje, yo sé que Dios los puede bendecir y gracias a Dios pronto lo vamos a hacer, aunque ya mi esposo ha salido del país, nuestra otra hija, pero hay cosas que solo en tu mente son imposibles. Pero hay cosas que ni siquiera tú te atreves a ir a preguntar cuánto vale porque escuchaste o porque te imaginaste que valía mucho. Y yo comprobé eso una vez con una rejillita que había en el balcón de mi casa mala y yo decía, ay, no hay que comprar esa rejilla, no, ¿cuánto costará esa rejilla? Y cuando fuimos a comprarla valía 3,000 pesos. Yo dije, increíble que uno, y yo desde ahí aprendí eso. Entonces cuando tú hagas tu visión, no la hagas con tu bolsillo. No pienses en tus capacidades, piensa en que tú eres un hijo de Dios, en que tú eres el hijo del que todo lo puede, del dueño del oro y la plata, y que no tiene límites para nada. Porque si tú haces la visión parado en tu temor, parado en tu miedo, en que ay, estoy enferma y ¿será que Dios sí me sanará? O sea, no puedes dudar. Tú tienes que decir, Señor, mi visión es que toda mi familia vamos a ser sanos, que todos estamos sanos, que todos le vamos a servir al Señor. Cada uno no solamente sirve en la iglesia, uno le puede servir al Señor en muchas áreas. Y hay que tener esa visión y tenerla clara y escribirla para que tú todos los días la veas. Y para terminar les cuento que yo le decía a mi esposo, ay, a mí me gustaría ganarme tanta plata. Pero yo pensaba que para ganarme ese dinero, yo decía, no, tengo que ser la presidenta de la empresa X o tengo que ser la gerente de tal empresa porque, pues no, ¿dónde me van a pagar toda esa plata? Y mi esposo me enseñó él muy sabio, me dijo, amor, escribe esa cifra y ora por eso. Y yo, créanme que a veces lo hacía con temor, pero de tanto orar, yo me paraba al frente del espejo de mi vestir y yo lo veía y yo le decía, Señor, tú puedes regalarme eso, pero la mente me decía, pero yo lo declaraba y yo decía, sí, yo sé que yo lo puedo lograr, yo sé. 4 años después, en pandemia, Dios me abrió las puertas y empecé a tener contratos de más de ese dinero del que yo quería ganarme. Y yo entendí que si yo no hubiera tenido esa visión clara, que si mi esposo no me hubiera ayudado a ser perseverante en esa visión, en orar por eso, en tenerla ahí, en que ellos me apoyaban orando también por eso, no lo hubiera logrado. O que si yo al mes o a los 2 meses no lo hubiera visto y hubiera desistido de eso, no lo hubiera logrado. Por eso la palabra dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, pero ella llegará, porque Dios no es un Dios mentiroso. Y porque los sueños los coloca Dios. Así que si tú hoy no tienes una visión, si tú hoy estás como estuve yo algún tiempo diciendo, no, yo no sueño con nada, yo estoy bien aquí donde estoy, mientras tengamos comida, techo y pan, no pasa nada, mientras no le debo a nadie, nadie me moleste, todo está bien. Pues yo quiero que hoy tú le ores al Señor y le digas, Señor, despierta mis sueños, revive esos sueños que yo misma enterré. Revívelos y ayúdame a tener una visión en conjunto con mi familia, porque hoy creo que sí lo puedo lograr. Mira, y esto no depende de edad, esto no depende de qué tienes o no tienes, esto no depende de la situación que estés viviendo, esto depende de ti y de Dios, y de que tú le puedas creer, de que tú puedas primero creer que eres hijo de Dios, que esa identidad en ti está súper revelada, porque si tú hoy ni siquiera puedes creer que eres un hijo de Dios, pues tienes que arrancar por ahí. Pero luego empieza a orar, Señor, la visión que nosotros tenemos es esta, escríbala, si no tiene una foto, escríbala. Cada que usted ore, imagínesela, sienta que usted está en ese lugar, sienta que usted lo tiene, si está enfermo, sienta que Dios pasa su mano por su cuerpo y lo sana y lo limpia.
Y yo sé que Dios lo va a hacer, pero no desista. No desista si no lo ve. Siga esforzado, siga ahí orando hasta que usted va a ver el resultado. Puede que mañana lo vea, puede que se demore años, pero créanme que lo va a ver. Mi hijo acabó de comprar una camioneta y nos decía el fin de semana pasado que estuvimos en un paseo con ellos, nos decía: mami, increíble que mi esposa y yo encontramos que en el 2020 pusimos una foto de esta camioneta y nosotros orábamos y mira, hoy Dios nos la regaló, 5 años después. Pero ellos nunca desfallecieron, ellos siempre creyeron que Dios lo podía hacer. Si es que nosotros esta mañana queremos animarlos para que ustedes sean familias pro, familias que vivan bendecidas. Y que ustedes puedan caminar bajo la perfecta voluntad de Dios. Créanme que no es difícil. Hay que desacomodarnos, hay que tener empuje, hay que tener determinación, perseverar, pero lo pueden lograr. Lo pueden lograr. Amén. ¿Qué les parece si oramos por nuestras familias? ¿Sí? ¿Qué te parece si en este momento, con mucha fe, tú dices: listo, Señor, mi familia en este momento está así, pero yo sé que con tu ayuda podría llegar a ese nivel alto de protección, de provisión, de propósito? Quiero que sepas que el Señor, siento esto que nos ha traído a este lugar para decírtelo a ti. Tú eres importante en el reino. Tú eres valioso, tu familia es valiosa. Dios tiene un gran propósito con tu vida. Solamente necesito que te enfoques en construir sobre la roca para que veas con el tiempo cómo Dios empieza a mover su mano y a abrirte puertas y a liberar y a bendecir y a sanar. Hola, soy Steven Peña, pastor de la iglesia Jesús Home. Nos alegra que estés aquí. Si este mensaje te gustó, lo puedes compartir con amigos, suscribirte a nuestro canal y de esta manera gozarás de todo nuestro contenido. Dios te bendiga.